En esta ocasión me trajeron esta bomba de agua que funciona con gasolina. Me la trajeron porque no arranca y lo que voy a hacer pues es probarla para ver por qué no arranca y qué es lo que tiene. Vamos a comenzar. Para empezar vamos a ver si tiene gasolina. Entonces la vamos a abrir. Y si tiene gasolina. Después pues hay que prenderla. Y el ahogador siempre debe estar cerrado. Voy a intentar probarla. Efectivamente pues no arranca. Para empezar vamos a limpiar el filtro de aire, la bujía que es esta, y también vamos a lavar el carburador. Le voy a empezar a quitar para sacar el filtro de aire. Ese es el filtro. Ahora voy a quitar la bujía. Sí, está muy sucia la bujía. Ahora voy a quitar los tornillos para sacar el carburador. Ahora le voy a sacar la manguerita con un desarmador plano. Ahora le voy a quitar esta varilla y ese resorte. Entonces, como el carburador no sale por este tubo que le estorba, lo voy a aflojar este vilo con una pinza de presión. Ahora se lo voy a sacar. Y aquí ya salió. Ahora voy a lavar el carburador. Primero pues lo voy a lavar por fuera y después ya por dentro para desarmarlo. Ahora sí ya está listo, ya está lavado y lo voy a secar ahora. Ahora con más gasolina limpia pues voy a limpiar la bujía y el filtro de aire. Ahora pues también con mucho cuidado voy a sacar la esponja. Así es como se va a ir lavando la esponja del filtro. Ahora también vamos a lavar esta parte.
ahora sí, ya después de limpiar todas las partes, lo que sigue es abrir el carburador para limpiarlo por dentro. Aquí está, y lo vamos a limpiar por dentro. Ahora es muy probable que toda esta tierrita que tiene aquí era lo que impedía que arrancara, y pues por eso lo vamos a limpiar. Entonces ahora sí ya está bien limpia. Y aquí el flotador se ve que está bueno. Entonces le voy a soplar para ver si sale aire, pues si fluye. Si sale. Entonces ahora le voy a apretar bien la tapa para volverlo a poner y probarlo a ver si ya funciona. Entonces ahora voy a montar el carburador. Entonces con el mismo procedimiento le vamos a dar vueltas con esta porque lo tuvimos que sacar. Ahora le voy a poner esta tuerca provisional para poder meter el birlo. Ahora le voy a poner sus resortes y la varilla. Y también la manguera. Ahí ya quedó la manguera. Ahora le voy a poner sus tuercas. Ahora le voy a poner su bujía aquí. Ahora le voy a poner el cable. Entonces ahora antes de ponerle el filtro, porque pues todavía está mojado, estoy esperando que se seque.
pues lo voy a probar a ver si ya arranca. Entonces ahora sí le voy a poner el filtro. Y lo voy a tapar bien. Ahora sí se lo voy a poner. Cuando el dueño me trajo la bomba, me dijo que le había cambiado el aceite y pues a lo mejor eso era lo que creía que era la falla, pero yo igual la voy a checar a ver cómo está el aceite. Sí, el aceite está bueno, o sea, no está quemado. Entonces pues ya vieron que ya arrancó y ya funciona. Lo que tenía era pues que tenía mucha arenita, mucha tierrita en el carburador y ya lo limpiamos. Entonces pues eso sería todo, espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like, nos vemos en el próximo video.